Bueno, gloria a Dios, una disculpa, todo lo que dije primero no se oyó por falta del micrófono. Estamos de vuelta y vamos a hablar del ataque en medio de la batalla, después de la batalla, antes de la batalla, para los que intercedemos y para los que no interceden también. Y vamos a hablar de nuestro Padre Celestial de Jehová, Éxodo 15, versículo 3. Lo voy a volver a leer porque no se escuchó al principio. Dice, mi Dios es el Dios de Israel, mi Dios es un gran guerrero. La Reina Valera dice, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Jehová es su nombre. Así que el Señor nos va a hablar esta mañana. Ponga atención, porque esto es una palabra poderosa. Amén. Mire, espiritualmente somos guerreros. Amén. Si lo vemos naturalmente, pues somos hombres y mujeres comunes y corrientes, no hombres, padres de familia, mujeres, madres de familia. Somos personas, ¿no? Que normalmente vivimos en esta tierra, pero espiritualmente somos guerreros en una lucha, hermanos, constante contra el enemigo. ¿Contra quién es el enemigo? Satanás. Satanás es el enemigo de las almas. Entonces, hermanos, nosotros espiritualmente tenemos que cuidar nuestro territorio. ¿Sí? ¿Quién sabe eso? Tenemos que cuidar nuestro territorio. La nación mexicana es cuidada por las fuerzas del orden, ¿no? Por los soldados de la marina, ejército, todos ellos cuidan y salvaguardan la integridad de la nación. Pero espiritualmente nosotros tenemos que guardar nuestra salvación. Mi territorio, mi familia, lo que a mí me toca. Amén. Yo tengo que cuidar nuestra heredad, lo que Dios a mí me dio. ¿Qué me dio a mí? La salvación. Amén. Porque el diablo, hermano, vino a robar, a matar y a destruir. Él viene a arrebatarte las bendiciones, las cosas que te pertenecen, la salvación. Vino a destruir nuestra vida, familia, matrimonio, ministerio y todo lo que nos pertenece, la paz que Dios nos ofrece, los dones. Estaban en el huerto. ¿Cuál fue el ataque del enemigo? El engaño. Engañó a Eva. Eva fue engañada, Eva sedujo, vamos a decirlo así, sedujo al esposo, le dio de comerlo el fruto prohibido, el otro cayó en el engaño, se ocultaron por causa del pecado y se desencadenó y se abrió una puerta al pecado tremenda desde el cielo. Y el enemigo ha seguido engañando, le ha funcionado todo eso y muchas artimañas más. Entonces Dios nos dio un arma poderosísima a los hombres para poder salvarnos. Esa arma, se llama el arrepentimiento. Yo ahorita que estaba la alabanza, subí un video al grupo y les puse, porque dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Amén. Y si en el cielo hay fiesta, porque en el servicio tenemos que estar apagados. ¿No ha pensado eso? El ambiente del cielo tiene que bajar a la tierra. Tienes que estar gozándote, tienes que estar adorando, tienes que estar saltando como becerros de la manada, así dice la palabra. Tienes que gritar que eres libre, tienes que aplaudir, tienes que llorar, tienes que hacer lo que el Espíritu te ponga a hacer, porque Dios te libertó del pecado. Porque te has arrepentido. Y si hay fiesta en los cielos, también puede haber fiesta en la tierra. Amén. A la hora que tú entres en esa adoración, gózate porque eres un arrepentido, redimido por la sangre de Cristo. Esa, hermanos, es una arma de guerra contra el enemigo. Porque el enemigo te quiere tener sumido en la tristeza, porque la tristeza seca los huesos, porque la tristeza te va a matar. Te quiere tener sumido en la aflicción que hay en el mundo. Todo lo que se hace debajo del sol, o sea, en la tierra, es vanidad y aflicción de espíritu.
Y el diablo quiere que estés afligido, que estés oprimido. Y vamos a ver una historia en la Biblia. Bueno, ustedes saben que el pueblo de Dios ha sufrido, que ha estado oprimido por Satanás. Entonces, miren, lo vamos a ver ahorita más adelante. El enemigo viene a robarte todo lo que tú desees. Amén. Pero Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Esa es la ventaja que nosotros tenemos, ¿sí? El enemigo vino a robar, a matar, a destruir, pero Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Esa es nuestra bendición. Y Dios tiene planes maravillosos para nuestras vidas. Así lo dice el libro de Jeremías, ¿verdad? En el capítulo 29:11 creo que dice que los planes de Dios son mejor que los de nosotros para darnos el fin que esperamos. Amén. Entonces, miren, algunos, no vamos a decir algunos, somos vasos de honra, pero en ocasiones venimos a ser vasos de deshonra. ¿Sí? Somos, hermanos, hombres que hacemos pactos y los rompemos. Amamos, aborrecemos, nos caemos, nos levantamos, fallamos, acertamos, obedecemos, desobedecemos. Muchas cosas de estas pueden pasar durante el proceso de nuestra vida en la tierra. Cuando estás en el desierto, cuando estás en los valles, cuando estás en la gloria, como humano cometemos muchos errores. Pero en todo esto Dios no nos abandona. Dios no nos desampara. Dios está ahí siempre con nosotros. Él está ahí. Solamente que a veces las cosas no nos dejan ver a Dios. Los problemas, las circunstancias, todo lo que está pasando no te deja ver a Dios porque todo te abruma. Estás abrumado. Está esa ceguera espiritual que no te deja ver. Te ahogas, me ahogo en un vaso de agua. No sé qué voy a hacer. Y ese problema, esa situación, hermano, no nos deja ver a Dios. Porque la vista la tenemos muy corta, ¿verdad? Pero Dios ahí está compadeciéndose de nosotros e intercediendo por nosotros, porque la palabra dice que Él intercede por nosotros. Amén. Así dice la palabra. Y voy a leer unas citas donde habla de la intercesión. Por Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. ¿Cuál es la intención del Espíritu? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede. Amén. Romanos 8:26, y diga ayuda en nuestra debilidad, porque qué habemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y Dios está como poderoso gigante, como varón de guerra por su pueblo. Amén. O sea, Dios nunca nos ha abandonado. En el Antiguo Testamento estaba el Señor intercediendo. Venía, bajaba a la tierra, hablaba a través de profetas, se manifestaba. Después envió al Hijo. Y el Hijo vino a la tierra, anduvo en la tierra y después nos dejó al Espíritu Santo. Y Él está a la diestra del Padre. Y desde allá intercede por nosotros, nos dice la palabra. O sea, solos no estamos. Nunca hemos estado solos. Él está intercediendo por nosotros. Nuestro Señor Jesús, hermano, está haciendo valer su sacrificio desde el cielo. Amén. Él hace valer su sacrificio. Cada azote, el vituperio, la humillación, los insultos, las calumnias, las blasfemias, las mentiras que Él derramó por la humanidad, su sangre preciosa vale en cada alma que se salva. Cada alma que se salva vale la sangre de Cristo. Y Él está a la diestra del Padre, orando, intercediendo por la humanidad.
intercediendo por nosotros para que la fe no nos falte, así como Jesús le dijo a Pedro, el diablo los ha pedido para zarandearlos, pero yo he orado al Padre para que tu fe no falte. Él está orando por nosotros para que nuestra fe no nos falte, para que no nos dejemos caer. Y si nos caemos, Él viene y nos levanta con la diestra de su mano y de su justicia. Dios nunca nos ha abandonado, hermanos, espirituales poderosas para pelear. Hermanos, nosotros no éramos guerreros, pero Él es guerrero. Amén. Lo vimos ahorita en Éxodo 15. Y nos da el poder para vencer el reino de las tinieblas. Él ya venció. Él nos hace más que vencedores. Amén. Él es nuestro Dios. Él es nuestra fuerza. Él es nuestra ayuda. Vamos a leer unas citas. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Y también en Romanos 13:2 dice que toda autoridad, en el libro de Romanos habla sobre la autoridad, que toda autoridad es puesta por Dios. Y quien no se somete a la autoridad, pues se revela lo establecido, para podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado esto, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dios claramente nos dice que nuestra lucha no es entre hombres, sino contra espíritus malignos, potestades en las regiones celestes. Él nos ha hecho, Dios nos ha hecho guerreros en esta lucha, en esta batalla. Y Él nos hace más amor eterno. Dios Jesucristo, quien dio su vida por amor hacia nosotros, Jesucristo. Y Él venció y Él dio de su espíritu a nosotros. Tenemos el espíritu de Dios morando en nosotros. No tenemos por qué acobardarnos. Yo tengo que saber que voy a enfrentarme a una batalla contra el maligno. Pero yo tengo que saber también que mi Dios es guerrero poderoso en batalla. Y que Él imparte sobre mí esa fuerza, esa valentía. Entonces, hermanos, nuestra guerra es en fe y la ganaremos por la fe que tengamos en nuestro Dios. Yo creo en Dios, yo voy a confiar en Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú tienes fe, agradas a Dios. Y por la fe vas a alcanzar todas las promesas. Y por la fe tú vas a avanzar. Dice en su palabra que no confiemos en lo que ven nuestros ojos, porque el ojo nos puede engañar. Bien, vamos a ver eso. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 27 dice. Por la fe, estaba hablando de Moisés. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Yo les predicaba el viernes el Iwi, hablábamos del trigo y de la cizaña que crecen juntos. ¿Se acuerdan que Moisés y el faraón crecieron juntos? Con la misma educación, criados con la misma madre, crecieron en el palacio y a uno lo levantó el Señor como libertador del pueblo y el otro como el perseguidor del pueblo.
Y a uno lo usó para vaso de honra y al otro para vaso de deshonra. Nosotros tenemos aquí la misma oportunidad para cambiar nuestra vida, para arrepentirnos, para cambiar el destino, para creerle a Dios o creerle al enemigo. Amén. Es lo mismo, hermano. Es la misma, tenemos la misma oportunidad. Y miren, hubo un hombre en la Biblia, era un profeta de Dios, de los profetas mayores, Samuel. Y Dios lo envió a ungir al rey David. Pero obviamente no le dijo, vas a ir a ungir a David, le dijo, me he provisto de un rey conforme al corazón, conforme a mi corazón. Ve a la casa de Isaí y le dijo, no te fíes a tu parecer ni por la estatura, porque yo miro el corazón. Vamos a ver esta cita. Y vaya que se fue engañada, porque pasaron todos los hijos de Isaí. Y hasta no era mi esposo que andaba en los corrales, sí lo escogió a él. y era el rey David, hermanos. Y el Espíritu Santo le mostró quién era. Amén. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 16. En el versículo 7 le dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está dentro de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Antes, ¿quién había sido ungido por él? Saúl. Saúl era alto, de espalda ancha, grandote, varón de pelea. El otro era un pastor de ovejas. ¿Ven cómo Dios escoge a quien quiere? ¿Y qué hizo de David? Un guerrero. Nosotros no somos guerreros, pero Él nos hace guerreros. En el libro de los Jueces, hermanos, había un hombre. En la historia narra que el pueblo de Israel había sido sometido durante 7 años por los amalecitas. Amén. Había sido por los madianitas y los amalecitas. Dios los había entregado en su mano. ¿Por qué? Por la desobediencia. Porque eran un pueblo rebelde, desobediente. Entonces Dios los entregó a los madianitas. Dicen que sembraban la tierra y venían y los saqueaban y los dejaban sin alimento. Y los afligían y les robaban. Entonces el pueblo de Israel tuvo que hacer cavernas, tuvo que hacer cuevas en los montes y cavernas y hacer lugares fortificados porque eran atacados por el ejército de los madianitas. Y los empezó a orar porque les quitaban la siembra y clamaron a Dios, y Dios les envió un profeta para recordarles sus palabras y hacerles ver su desobediencia. Pero en su misericordia Dios levanta un hombre entre ellos. Ese hombre es Gedeón. Y Gedeón estaba sacudiendo el trigo escondido, porque tenían que esconderse para poder comer y poder agarrar algo de la siembra. Se tenían que esconder. Y en ese lugar donde estaba, vamos al versículo 11 y 12. Jueces 6, es Jueces 6, versículos 11 y 12. Dice así: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Era lo que Dios diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y empieza a hablar
Gedeón, porque él no creía en lo que el ángel le estaba diciendo. Lo llamó valiente y esforzado y estaba escondido, sacudiendo el trigo porque tenía miedo que se lo robaran. Había visto todas las desgracias que les había pasado durante 7 años y decía, ¿dónde está Dios? ¿Cuántas veces estás pasando por aflicciones en tu vida y dices, ay, Dios se olvidó de mí? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué tengo que estar así? Parece que hoy estoy de mal en peor, y empiezas a quejarte. Era lo que le pasó a Gedeón. Gedeón se empezó a quejar. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a ir yo a pelear si Dios nos ha abandonado? Si nos ha metido en esta situación, ¿con qué yo voy a pelear? Y empieza él a quejarse. Y empieza a hacer preguntas. Y Dios, a mí, aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en casa de mi padre. Otro hijo menor. ¿Se acuerdan que el rey David era el menor? O sea, no importa tu edad, los tiempos que tengas en el evangelio, no importa nada, Dios mira el corazón. Y Dios te puede levantar a ti que acabas de nacer en el evangelio. Y Dios puede usar tu vida aunque seas pequeño. Y dice, le pide señas, le pide señales. ¿Cuántas veces Dios te da una palabra y le pides, ay Señor, confírmame si esta palabra es tuya? Ay Dios, hazme saber si esto es de parte tuya. Viene Dios y nos habla a veces, muchas veces, y estamos tan negados a lo que estamos viviendo y estamos tan incrédulos que le preguntamos al Señor, Dios, a ver, confírmame lo que me estás diciendo. Yo quiero saber si eres tú el que me estás hablando. Pues eso pasó con Gedeón, hermanos. Y le dijo, Jehová le dijo, yo ciertamente saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolos se los presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta leña y vierte el caldo, y él lo hizo así. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Fíjense el acto sobrenatural que hizo el ángel. Era para que aquel hubiera caído de rodillas y hubiera dicho, perdóname Señor por haber dudado, ¿no? ¿No te digo que Dios nos soporta tantas cosas? Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, todavía hermano, todavía eso no lo convenció. Estoy en Ofra de los Abiezeritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tus padres, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que está junto a acera. Fíjense hasta dónde estaban atemorizados, que querían matar a Gedeón porque había derribado el altar de Baal y de acera. Gedeón siguió las instrucciones que le dio Dios. Esto era el principio de lo que tenía que hacer. Porque después les dice que llame a todos los hombres y le da instrucciones y les dice, es demasiada gente. Luego van a decir que vencieron por la mano de ustedes y no por la mano de Jehová.
Porque a veces la gente confía en sus fuerzas y no en lo que Dios está diciendo. ¿A quién le pasó algo similar? ¿Y quién fue castigado por censar el pueblo? El rey David. Porque al rey David Dios le había entregado todos sus enemigos. Dios le dijo que le iba a entregar todos sus enemigos. Y él terminó censando al pueblo a ver con cuántos hombres contaba para ver si iba a vencer cuando Dios ya le había entregado a sus enemigos. Entonces, si tú confías, si yo confío en mis fuerzas, hermanos, pues no vamos a ganar ninguna batalla, porque no es con nuestras fuerzas, ni es con espadas, sino es con su Santo Espíritu. Yo tengo que confiar en la obediencia que voy a tenerle a Dios, en la fe que tiene que haber en mi corazón. Aquí Gedeón estaba haciendo lo que Dios le había mandado. Pero todavía pasan sucesos aquí, hermanos. Pasan cosas sobrenaturales. Al río a beber agua. Los que laman el agua como los perros, despáchalos. Y nada más vas a dejar a los que inclinen su rodilla y tomen el agua con la mano. Esos vas a dejar para la batalla. Los cuales fueron 300. ¿Qué significa esto, hermanos? El agua es la palabra. La mano significa la mano poderosa de Dios. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El que se deja enseñar. El que lleva la palabra a su boca, dada por los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, es la iglesia de Cristo. Porque nosotros no somos autosuficientes. Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para la edificación de los santos. Para que seamos enseñados. Necesitamos apóstol. El pueblo necesita profeta, porque el pueblo sin profecía se desenfrena. Necesitamos el evangelismo para predicar la palabra, predicar en las aldeas. Necesitamos tomar el agua con la mano y beberla. ¿Qué dice de los perros la Biblia? ¿Dónde van a estar los perros? Dice que donde esté el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, nosotros somos ovejas, no somos perros. Nosotros tenemos que tomar el agua, la palabra, en obediencia con la mano. Esas son cosas, hermanos, que la Biblia nos las vienen así como escondidas e encriptadas, que no las podemos entender, que solamente a través de la revelación de la palabra con el Espíritu Santo las vamos a entender. ¿Cuántas veces hemos escuchado estas prédicas y dices, bueno, ¿por qué escogió a unos y a otros no? ¿Por qué a los que lamieron, a los que tomaron el agua con la mano, y a los que lamieron el agua no? Porque todo tiene un sentido. Todo tiene un sentido. Entonces, hermanos, todo esto sucedió con Gedeón, ¿sí? Había dudas en el corazón de él. ¿Por qué, hermanos? Porque había habido un tiempo de aflicción en su vida. Había habido un tiempo de sometimiento. Había habido un tiempo de vida. Es que Dios te puede sanar. Es que Dios te va a libertar. Y hay duda en nuestro corazón porque la vida que tuvimos antes era una vida llena de tragedias. Era una vida llena de cosas malas. Entonces, cuando llega Dios y te ofrece la vida buena, dudamos, porque estamos acostumbrados a la vieja manera de vivir. Entonces, Gedeón estaba viviendo puras tragedias en su vida. Y Dios le da instrucciones precisas, ya que tiene los 300 hombres, esos 300 hombres bajo la dirección de Dios, vencieron al ejército de los madianitas y siguieron venciendo. Si usted lee la historia, versículo 6, versículo 7, versículo 8, habla de todas estas cosas. Léalo en su casa y va a entender muchas cosas. Dios le va a hablar. Pero bajo la mano poderosa de Dios, bajo la dirección de Dios. Hubo un ataque antes de ir a la guerra. Luego Dios te rescata y viene la duda, viene la inseguridad, viene la incertidumbre.
y empiezas a pedirle señales a Dios. Dios, dime, o sea, yo necesito saber. Y dudamos del mismo Dios vivo. Y creemos que las cosas no van a cambiar. Y ahí está, y Dios te dice, mira, haz esto, ora así, ora, y tú oras y oras, y lejos de ver la victoria, parece que vienen más ataques a tu vida. Y dices, ahora que estoy orando, ahora que estoy intercediendo, estoy peor, pero no es así. Si ya Dios te habló, si ya Dios te dijo lo que iba a hacer, tú tienes que creer en Dios. Tú tienes que confiar en Dios, en sus promesas y no permitas que el diablo te engañe, porque la duda, hermanos, es falta de fe. Entonces, después de todavía de que pasaron todas estas cosas, de que Gedeón venció, de que huyeron, todavía persiguió a los reyes de esas. Y usted lea en su casa todo lo que siguió. Después, a la Biblia dice que hubo 40 años en los que el pueblo estuvo vivo, haya paz en la familia. Pero después que viene, tus hijos irán a caminar en el camino del Señor. Tus hijos realmente irán a hacer lo bueno delante de Dios. Muchas veces los hijos no hacen lo bueno delante de Dios. Y lo podemos ver a través de la Biblia. Recuerden que David era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre de guerra, pero sus hijos no todos siguieron el camino de su padre David. Samuel, sus hijos no siguieron el camino. Entonces, son cosas difíciles, pero la palabra nos da promesas. Instruye al niño desde pequeño en el camino y aunque fuere viejo no se apartará. Deja a los niños venir a mí, dice el Señor, porque de los tales es el reino de los cielos. Si acercas a tus hijos desde pequeños a Dios, tienen más seguridad de que tus hijos no se pierdan. Pero pues si no los acercas a Dios, si dejas que el mundo los eduque, si dejas que el mundo los gobierne, hermanos, los hijos se van a perder. Es la realidad. Es lo que dice la Biblia. Si aún caminando en el camino del Señor llega un momento bien firme las cosas de Cristo y tenemos que inculcarle a nuestros hijos la verdad. Necesitamos que escuchen palabra de Dios y necesitamos hablarles. Necesitamos, hermanos, entender. Porque si no entendemos, nosotros vamos a sufrir viendo a nuestros hijos perderse. Aquí el padre de Gedeón sufrió cuando supo que Gedeón había hecho todo eso y era bueno. Y querían entregar a su hijo para matarlo. El diablo va a querer matar a tus hijos. El diablo los va a querer destruir. Pero si el diablo te atemoriza, ay, pobrecito mi hijo, es que mi hijo no quiere venir a la iglesia porque quiere ir a la playa. Ay, pobrecito a mi hijo, es que tiene partido de básquet. Que no se apresure tu alma para perder al muchacho, al hijo. Pobrecito cuando esté en el infierno, ahí sí es pobrecito. Es la verdad, hermanos. Si cuántos le hubiéramos estorbado, cuántos hubiéramos conocido del evangelio con nuestros hijos pequeños, con nosotros los vinimos a conocer con los hijos grandes, Abelardo era el más pequeño. Pero llega el momento en que toman sus propias decisiones porque creen que ya son grandes y que todo lo saben. Y hermanos, hay peligro en el mundo. El mundo no va a salvarte. El que salva se llama Jesucristo. Entonces yo necesito entender que tengo un enemigo que me está haciendo la guerra todos los días, que no vino a jugar, que vino a matar, a robar y a destruir. Yo necesito
Saber que si clamo a Dios, Él me va a escuchar en medio de la guerra, en medio de las batallas, en medio de todas esas cosas. El Señor nunca nos va a abandonar. Nunca seremos abandonados. Dios va a levantar un Abraham para que le crea a Dios. Dios va a levantar un Noé. Dios va a levantar a una Mica para que ore. Dios va a levantar a una María Luisa para que interceda. A una Leonor. A una Sofía, a una Laura, a una Leonor, a una Lorena, a una Osiris, a una Doris. Y Dios va a levantar varones de guerra también, cabezas. La intercesión no es exclusiva de mujeres, es para todos. Para todo aquel que le crea a Dios. Y va a levantarte para que le lleves libertad al que está cautivo. Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido Dios para llevar libertad a los cautivos, para llevarle apertura a los que están en cárcel, para que vayas y le hables a esa persona que necesita ser rescatada, para que vayas y le digas al que está afligido y sometido por el diablo durante años, que le digas, ¿sabes qué? Dios te ama. Dios tiene el poder para sacarte de esa vida miserable en la que estás viviendo. Gedeón tuvo sus dudas, porque él miraba con sus ojos naturales. Creyó a Dios. Pero si de la primera vez que Dios te habla le creyéramos, no estaríamos batallando tanto. Es Dios, hermanos, el único Dios vivo, el único Dios que existe, no hay otro Dios. Es Jehová de los ejércitos, que se manifestó en el Hijo como Jesucristo, que se manifestó en el Espíritu como el Espíritu Santo, el Todopoderoso que se manifestó en Jehová. Él es nuestro Dios. Él se compadece de nosotros. Y Dios va a levantar a alguien que esté dispuesto a ir a la batalla y le crea a Dios. Si tú le creíste a Dios y estás dispuesto a ir a la batalla, levántate e intercede por aquellos que necesitan. Los intercesores eso hacemos, vamos a la batalla. Y vamos a ser atacados antes, durante y después. Pero Dios nos va a dar la fuerza, Dios nos va a dar la sabiduría. Dios está con nosotros. Amén. Desde antes de la fundación del mundo, Él nos pensó y nos predestinó para este tiempo. Y nos ha ungido y nos ha levantado como profetas para los hombres, para las naciones. Y Él va a estar con nosotros hasta el fin. Y como decía el salmo que leyó mi esposo en la mañana, él no sabía lo que iba a predicar, pero Dios sí sabe. Salmo 144:1. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra.